¿Qué tal, amigos? Los saludo con el gusto de siempre, dándoles la bienvenida a una edición más del programa Háblame Derecho, el programa que conduce su servidor en nombre de la Barra Mexicana Colegio de Abogados en el canal judicial. En esta ocasión vamos a abordar un tema relacionado con una nueva figura de seguros. Para ello hemos invitado y tenemos una personalidad en esta materia, un amplísimo conocedor del tema de seguros y fianzas, un experto, compañero también de la Barra Mexicana de Abogados, que es el licenciado Rafael Contreras Meneses. Rafael, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido al programa Háblame Derecho. Bueno, muchas gracias a ustedes. Realmente es un honor que me hayan considerado para este programa ya tan conocido y tan difundido de nuestra querida Barra Mexicana Colegio de Abogados, así que el agradecido soy yo. Muchas gracias, Rafael. Si quieres, podríamos empezar nuestra conversación. Yo te solicitaría si nos platicas, en la materia de seguros y fianzas se ha venido haciendo una serie de cambios importantes. Y si bien el año pasado, en 2014, se hizo una reforma que se llamó la reforma financiera, de hecho el tema de seguros y fianzas había venido siendo trabajado desde antes. ¿Nos podrías platicar de todo este entorno, de cómo la materia de seguros y fianzas entra a esta ola de reformas financieras? Sí, con todo gusto, y sí, realmente es algo interesante. Mira, yo quisiera que recordáramos que a partir de 1990, el gobierno federal, por supuesto a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se propuso y realmente ha sido muy exigente y muy constante que el marco jurídico que regula las instituciones financieras mexicanas cada día fuera mejor. Incluso en 1990 se promulgó la Ley de Instituciones de Crédito, que desde entonces regula, con las adecuaciones correspondientes por los cambios cronológicos, regula las instituciones de bancos. Tuvimos una serie de modificaciones en la parte final del siglo XX. En 2002, la nueva Ley de Sociedades de Inversión, hoy denominada Ley de Fondos de Inversión. En 2005, pero entró en vigor en 2006, la nueva ley del mercado de valores, nueva ley de uniones de crédito, etcétera. Entonces, desde aquellas épocas, 2006, 7, 8, y siguiendo parámetros de tipo mundial, se propuso el gobierno federal actualizar toda la regulación jurídica relativa a seguros y toda la regulación jurídica relativa a fianzas. Debemos recordar, y vale la pena mencionarlo, que la figura jurídica del seguro existe desde los fenicios, aproximadamente 1000 años antes de la era cristiana, y la figura de la fianza se encuentra en el derecho romano como un contrato accesorio. Llega al Código Napoleón de 1804 y llega a México en el primer Código Civil de 1871. La figura del seguro se regula por primera vez en el Código de Comercio de 1889, y entonces sucedió a finales del siglo XIX algo muy interesante. Ya tenemos regulada una figura jurídica del seguro. Ya tenemos regulada una figura jurídica de la fianza, pero ¿quiénes lo van a manejar? Entonces se tuvo que promulgar en la última decena del siglo XIX una ley de instituciones de seguros. Con los cambios y aprovechando que ya había terminado el periodo armado de la Revolución y México entró en periodo de calma, recordarás que tuvimos en los 20s y en los 30s un nuevo Código Civil, un nuevo Código Penal, un nuevo Código de Procedimientos. La ley de títulos también aparece en esa época. Exacto, la ley de sociedades mercantiles. Y casualmente en agosto de 1935 todo lo que venía en el Código de Comercio
cae en una nueva ley todavía vigente sobre el contrato de seguro. Esa es su denominación exacta, ley sobre el contrato de seguro. Y paralelamente, ley de instituciones de seguros, derogando la de 1890 y tantos. Esa ley sufrió una modificación en su denominación en 1990 para no ser exclusivamente ley de instituciones de seguros, sino ley de instituciones y sociedades mutualistas de seguros. Y en lo que se refiere al Código Civil, pues vino el de 1871, 1884 y el actual de 1928, con la figura del contrato accesorio de fianza, y en 1941 y posteriormente en 1950, Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Llegamos pues a 2010 en números redondos con Ley de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, para que esas instituciones manejen la figura que aparece en la ley sobre el contrato de seguro, y ley de instituciones y Código Civil con la figura del contrato accesorio de fianza, para que esa figura la manejen se maneje conforme a la ley de instituciones de fianzas. Pero en las reformas y que incluso llegaron hasta el 2014, en la que ya mencionaste, reforma financiera, un poco antes, el 4 de julio, se publica una ley muy moderna, amplísima, de 510 artículos divididos en 13 títulos, que se denomina Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Tuvieron cuidado, por alguna discusión de tipo semántico, de ponerle de instituciones de seguros y de fianzas, para que no se dijera instituciones de seguros y fianzas y se pensara que era una sola. Que era la misma, que podían hacer de seguros y de fianzas. Publicada en el Diario Oficial de 4 de abril de 2013, pero con una situación buena y mala. Buena, que se nos dieron 730 días de transitoriedad para que entrara en vigor. 2 años. Buena, porque la verdad tuvimos tiempo de estudiarla bien y verla, y además se había venido estudiando en proyectos y demás previamente. Y mala porque pues estamos acostumbrados a que la ley entre en vigor inmediatamente. Y 2 años, empezamos con las preocupaciones 15 días antes y no 730 días antes, pero entró en vigor el día 4 de abril de 2015, hace mes y medio, y deroga la Ley de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros de 1935 y la Ley Federal de Instituciones de Fianzas de 1950, pero se sigue apoyando en la Ley del Contrato de Seguro de 1935 y en nuestro Código Civil. Esa es la situación realmente actual que podemos comentar. Perfecto, gracias. Les debo de aclarar al auditorio que aunque aquí tenemos algunas notas, no hay ninguna nota referida a todos los datos y fechas que se ha referido el licenciado Contreras, lo cual nos demuestra su extenso conocimiento sobre la materia. Rafael, entonces en esta nueva legislación es donde aparece esta figura del seguro de caución, que es nueva, no existía antes. Exactamente. Mira, la ley de instituciones de seguros, derogada y ahora la actual, dice que en el derecho mexicano habrá los siguientes seguros y los divide en operaciones y ramos. Básicamente, las operaciones podemos decir que se refieren a seguros que protegen los siniestros o los riesgos a los que están expuestos los seres humanos y que por comodidad y por nombre propio se denominan seguros de vida, aunque pues pudieran ser seguros de muerte. Sí, claro. Pero la denominación de toda la vida es seguros de vida, y en cuanto a los riesgos a que están expuestos los bienes, se le llama seguros de daños. De daños. Bueno, ¿y esta figura de caución cae dentro de alguna de estas dos categorías? Sí, cae en daños. Aquí el asunto fue que hay que comentar es el siguiente.
Las compañías de seguros desde 1894 solamente se pueden dedicar a las operaciones y ramos que expresamente les autorice la Secretaría de Hacienda. Ajá. Es decir, primeramente hay que obtener autorización para funcionar como institución de seguros, y una vez obtenida, en qué operaciones y ramos. Y decía la ley del siglo XIX, con motivo de lo que decían las leyes similares de otros países del mundo, que las compañías de seguros o se dedicaban a vida o se dedicaban a daños. Incluso en 1901 nace una compañía que todavía existe y que es de las líderes, llamada la Nacional Compañía de Seguros sobre la Vida. En 1906 la latinoamericana, que con los años construyó la famosa la torre, Compañía de Seguros sobre la Vida. Bueno, paralelamente en la ley de los bancos se decía que estas eran las operaciones bancarias, pero que un banco solo podía llevar a cabo 2 de las 6. Ajá. Entonces, en los 70s, por supuesto ya del siglo XX, se estuvo insistiendo en la banca múltiple, de que por ser banco, un banco podía dedicarse a todo. Entonces, los aseguradores aprovecharon, se modificó la ley y se dijo: las compañías de seguros se podrán dedicar a las operaciones y ramos que autorice Hacienda, sean de vida o de daños. Algunas modificaron sus operaciones. En el año 96, copiando legislaciones mundiales, dice la legislación mexicana: las compañías de seguros o se dedican a daños o se dedican a vida. Así que ustedes, apártense, ¿por qué me aplicas retroactivamente la ley? Entonces, en este momento tenemos en México unas cuantas, no pasan de 10, en el universo de 105 compañías aseguradoras autorizadas, que se dedican a vida y a daños. Ajá. Y las demás o a vida o a daños. Okay. Bueno. Y posteriormente, en las de daños se dijo: si te quieres dedicar a crédito, si te quieres dedicar a crédito a la vivienda, si te quieres dedicar al ramo de garantía financiera, única y exclusivamente te dedicas a eso. Y a las de vida le dijeron: si quieres ser sociedad de seguros de salud, pero que no solamente otorgues la protección, sino que además tengas los laboratorios, los hospitales, etcétera, nada más te dedicas a eso. Okay. Entonces, en este momento tenemos, bueno, cuando se publica la nueva ley y se ratifica lo anterior, compañías de seguros que solamente, compañías de seguros anteriores que se dedican a vida y a daños, compañías de seguros que solo se dedican a vida, compañías de seguros que solo se dedican a salud, compañías de seguros que se dedican a los diferentes ramos de daños que les hayan autorizado, pero compañías exclusivas de crédito a la vivienda y exclusivas de seguros de garantía financiera. Y la nueva ley dice: aparece esta nueva rama de seguro de caución, y el que se quiera dedicar a seguro de caución, nada más se dedica a seguro de caución. Excepción: si tienes seguro de crédito, también te puedes dedicar a seguro de caución. Eso es. Muy bien, vamos a hacer una pausa para la identificación de nuestro canal y regresamos a seguir conversando sobre este tópico de esta nueva figura del seguro de caución. No se vayan. Bienvenidos de regreso a nuestro programa Háblame Derecho, el programa de la Barra Mexicana de Abogados, y aprovecho el momento para invitar a nuestro apreciable auditorio a que esté atento a los eventos que organiza nuestro Colegio de Abogados y que aparecen en nuestra página de internet. Incluso en sus pantallas estarán apareciendo varios domicilios. Uno, el domicilio de BMA Te Informa, en donde pueden encontrar ustedes los eventos que hace la barra, y además
un domicilio de correo en donde nos gustaría recibir sus opiniones y sus sugerencias respecto del desarrollo de este programa. Continuamos entonces en nuestra conversación con el licenciado Rafael Contreras Meneses sobre el seguro de caución, que es una nueva figura jurídica que aparece en el mundo financiero, en el mundo de los seguros. Rafael, ¿nos podrías describir en qué consiste el seguro de caución? Sí, ¿De qué se trata esto? Con todo gusto, y ratifico mi agradecimiento por la confianza. Gracias. Mira, la nueva ley de instituciones de seguros y fianzas, en sus artículos 25, 26, 27 y 28, dice: los seguros que existen en México son los siguientes: seguro de vida, seguro por el cual tal y tal, seguro. Y viene una serie de fracciones, y aparece entonces la nueva fracción en el artículo 27, fracción séptima, que nos dice: por el seguro de caución se entenderá, y ahorita me detengo en el mismo, porque me parece oportuna una aclaración. La ley sobre el contrato de seguro de 1935 se divide en tres grandes títulos. El primer título se refiere a todas las generalidades del seguro. ¿Qué es un seguro? Definición: qué es una póliza, qué es un daño, qué es un riesgo, qué es una reclamación, etcétera. Y ya con ese título primero, entonces pasa al título segundo diciendo los seguros de daños, y pasa al título tercero diciendo los seguros de personas. El título 2 se acababa en el artículo 150, y el título 3 de personas se empezaba en el 151. Ahora lo que se hizo, y también tuvimos esa transitoriedad de 2 años para entenderla, fue que a la nueva figura del seguro de caución se le dieron los nuevos artículos 151 a 161 para terminar con el título de seguros de daños. Y entonces empieza en el 162 lo de vida, y toda la ley pues evidentemente se recorre y ya no termina en el artículo 191 sino en el artículo 202. Y coinciden la definición en la ley sobre el contrato de seguro con esta definición, en el sentido de que por el seguro de caución la aseguradora se compromete a pagar a título de resarcimiento por una pérdida o una indemnización cuando en una operación de crédito incumpla el obligado. Esa es la figura. Bueno, o sea, te debo de entender que previamente, para que funcione el seguro de caución, ¿debe de haber una operación de crédito? Sí, pero especifica, y es bueno ratificarlo en este momento, que no operaciones de préstamo de dinero. O sea, cuando el banco celebra con sus clientes o cualquier institución financiera una operación en la que la obligación del acreditado es pagar una suma de dinero, no entra expresamente. O sea, no quedan cubiertos aperturas de crédito, préstamos mercantiles. No quedan cubiertos. Aquí quedan cubiertas, por ejemplo, operaciones en las que yo me comprometo a sí otorgar una cantidad de dinero mensualmente en pago de una contraprestación, y no la cumplí. Por ejemplo, una compraventa en abonos. Por ejemplo, una compraventa en abonos. ¿Un arrendamiento? El arrendamiento no está definido todavía. Es más bien pensando en lo siguiente: tenemos que recordar que nuestra Constitución política, en el artículo 134, indica que todas las operaciones de los gobiernos de la República Federal, estatales y municipales, en los que se refieran a adquisiciones, arrendamientos, a obras, tienen que ser por la vía del concurso y demás, y que debe de haber una adecuada protección al respecto. Entonces, esta compañía recibió un anticipo, esta constructora, y tiene obligación de llevarle a cabo cierta construcción al gobierno, en cualquiera de sus ramas, y no cumple. Ahí hay un riesgo para en ese caso, el otorgante del contrato de construcción, de que no le cumpla la otra parte, y ese riesgo se pretende cubrir mediante la figura
del seguro de caución. No existía una fianza que hacía estas funciones. Mira, el artículo 2794 del Código Civil, me refiero al del DF, y como decimos, y los correlativos de los demás estados, dice expresamente que por el contrato de fianza, una persona se obliga a cumplir la obligación aceptada por un tercero si éste no la cumple. Bueno, pues en el fondo viene siendo lo mismo. Afortunadamente las compañías de fianzas tienen muy bien delimitadas sus obligaciones, pero empieza a haber diferencias. A nivel del sector jurídico que nos especializamos o nos interesamos en los seguros, hemos llegado a la conclusión de que esta figura fue traída de otros países del seguro de caución por lo siguiente: las leyes reglamentarias de las obras públicas, de las adquisiciones públicas, de los arrendamientos públicos, señalaban hace mucho tiempo que era obligatorio para el gobierno exigirle fianza de cumplimiento a sus contratistas. Bueno, finalmente eso se cambió y se puso, deberán asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de la mejor manera posible. Se sigue utilizando la fianza, algunos utilizan la carta de crédito, a veces hasta avales y demás, pero no está tan fuerte el aseguramiento del cumplimiento como estaba cuando era obligatorio con fianza. Entonces ahora se abre esta posibilidad de que el gobierno federal y los gobiernos estatales o municipales puedan también utilizar, además de la figura de la fianza, la figura del seguro de caución, pero hay diferencias entre ambas. Digamos, antes de que entremos a las diferencias, que sí quisiera que nos las explicaras, y para seguir entendiendo esta figura, por ejemplo, un funcionario o una persona que por ley está obligada a caucionar su manejo, un administrador, un especialista de concursos mercantiles, están obligados a caucionar su manejo. ¿Podrían o podrán utilizar este seguro de caución para cumplir con esa obligación? Bueno, es una de las cosas que estamos discutiendo con la autoridad en cuanto a la reglamentación respectiva, porque lo que estás mencionando se parece exactamente a la figura a que me voy a referir del derecho penal. Sabemos que en derecho penal, si la conducta corresponde a la que se señala como delito en la ley, se tiene que pagar con pérdida de la libertad, es decir, con cárcel. Pero esa figura, ese delito, lo divide nuestra ley de toda la vida en delito grave y delito no grave, con la ventaja de que el indiciado o presunto o finalmente culpable del delito no grave puede estar afuera del recinto carcelario siempre y cuando se comprometa a llevar a cabo ciertas conductas, ir al juzgado cuando se le llame, no reincidir, tener un modo honesto de vivir, etcétera. ¿Y cómo lo va a garantizar? Mediante una fianza de cumplimiento de obligación o mediante un depósito en efectivo que el Código Penal define como caución, porque esa es la palabra literal, la palabra etimológica, caución. En la práctica resulta pues más fácil pagar una prima de fianza, aunque no se recupere, de 5,000 pesos, que pagar una caución de 50,000 pesos, aunque sí se recupere. Entonces, en el ramo penal tiene mucho más amplitud la fianza que la caución, pero ese es el concepto. Un dinero en efectivo que le asegura al beneficiario que si el obligado no cumple, se le indemniza con ese dinero. Bueno, nos regresamos a lo que señalabas del empleado público que tiene obligación de caucionar, y viene siendo la misma situación, pero ahora con la posibilidad de ser sustituida por un seguro. Sin embargo, entre el seguro y la fianza, aunque tienen la misma finalidad, hay algunas diferencias. ¿Podrías explicarnos cuáles? Bueno, la primera diferencia básica es la siguiente.
estamos viendo que en la fianza de toda la vida, y conforme a la definición que comenté del Código Civil, y el seguro de caución, se trata de proteger al beneficiario con respecto a los daños recibidos del incumplimiento por parte del obligado. Pero evidentemente la obligación era perdón la redundancia, del obligado, y entonces la fianzadora o la aseguradora que paguen, pues tienen derecho a repetir contra el obligado que no cumplió. Para ese aspecto, entonces, la Ley de Instituciones de Fianzas, y ahora lo repite la nueva ley, indican que la fianzadora no podrá emitir la fianza si no tiene debidamente garantizada la recuperación, con excepción de estos seguros penales que comentaba hace un momento y lo que se llama fianza de fidelidad. En cambio, en el seguro de caución se señala lo siguiente: la compañía que otorgue el seguro de caución podrá solicitar garantía de recuperación, podrá, que es diferente a tiene obligación de. Bueno, ahora, las compañías de seguros y las compañías de fianzas, pues evidentemente no regalan su dinero y no ofrecen su producto al público sin estudiar debidamente las posibles consecuencias, y eso lo hacen a través de estudios muy fundamentados, muy profundos, muy técnicos de actuaría, para determinar la probabilidad de incumplimiento. Bueno, desviándome un poquito, pero sin salirme del concepto, al seguro de crédito, esa es la situación. Mira, nadie en México otorga crédito, o en el mundo, otorga crédito sin estudiar la capacidad de pago del... Claro. Entonces, puede ser un estudio muy simple de simplemente ver la vestimenta del que está solicitando el crédito, o un estudio muy profundo de su capacidad de pago, sus antecedentes, sus bienes, sus estudios, su trabajo, etcétera. Entonces, en el fondo, la compañía de seguros de crédito dice: no lo estudies, yo lo estudio. Si él no cumple, yo cumplo, pero en el estudio que hice ya me fijé por dónde puedo recuperar. Entonces, el seguro de caución viene siendo por el estilo, porque si tú esperas de alguien el cumplimiento de una obligación y no la cumple, vas a tener un daño. Yo voy a estudiar ese daño como compañía de seguros de caución y te protejo al respecto. En consecuencia, tú estás tranquilo porque el cumplimiento de la obligación del tercero en tu favor lo esperas o directamente del tercero o vía la compañía de seguros. Pero la compañía de seguros, al haberte hecho el pago, pues tiene derecho, repitiendo la misma expresión, a repetir contra el que no cumplió, y para el efecto puede estar debidamente asegurado, bueno, no asegurado, protegido o no. Eso es lo que a las compañías nuevas de caución pues les da cierto temor, porque la ley no las obliga a obtener esa protección, sino podrá. Con el podrá. Podrá. Oye, Rafael, ¿este seguro tiene relación o se parece a algo que existe en otros países, que es el seguro para el supuesto caso, o sea, un contingente de que un profesionista se desempeñe mal? Es el caso de médicos o abogados, lo que en inglés se llama los seguros de malpractice. ¿Este seguro de caución, ahora regulado, funcionaría para esos efectos? Va a poder funcionar en ese orden de ideas, aunque esas disposiciones ya las tenemos en México, pues a través de los seguros que cubren daños y perjuicios. Este médico, este ingeniero, me causó este daño, me causó este perjuicio, conforme al Código Civil está obligado a reparármelo, y la compañía de seguros es la que toma la obligación, pero obviamente ya obtuvo de manera previa una garantía de reposición por parte del que va a incumplir con su obligación. Entonces no está, puede ser, pero no está diseñado para ese motivo. Ahora, este seguro lo copia México de legislación europea.
Okay. Se hicieron investigaciones de que en la Inglaterra, que sucedió lo siguiente, y todos lo sabemos, no hay duda alguna de que España era la líder mundial en el comercio, pues no había industria en esa época, pero en la economía mundial en los siglos XVI, XVII y XVIII, hasta que fue desbancada por Francia, por Inglaterra, y a partir de 1815 en Waterloo, con motivo de Waterloo quiero decir, queda Inglaterra como la líder, y de alguna manera Estados Unidos, etcétera, hasta la fecha. Bueno, el asunto es que España, con todo lo que tenía de gran capacidad económica, no traía una cultura, digamos, de tipo financiero, nacida desde la antigüedad, como dije al principio, e Inglaterra sí. Entonces, al cerrar el siglo XVIII, en Inglaterra había 50 aseguradoras, en Estados Unidos había 20, y en Nueva España había una, pero nada más de asuntos marítimos en Veracruz. O sea, traíamos esa dificultad. Bueno, entonces en la Inglaterra del siglo XIX aparece un seguro de caución, pero como seguro que protege a las compañías en cuanto al dinero que manejan sus empleados, como lo señalábamos hace un momento, tipo cobradores, tipo gente que recibe dinero. Esa figura no la adopta México en el siglo XX como seguro de caución, sino como fianza de fidelidad. El empleado o el comisionista tiene que ser fiel en dos aspectos: fiel a sus obligaciones laborales y obligaciones de tipo contractual, y fiel a sus obligaciones patrimoniales. Bueno, pues una secretaria no maneja dinero, pero un cobrador sí. Entonces, sí, claro, una secretaria no tiene esas obligaciones, un cobrador sí, pero en México se manejan a través de fianzas de fidelidad. La información que tenemos es que todas las cajeras de las grandes cadenas comerciales de México están amparadas con su fianza de fidelidad, la empleada de la zapatería, la encargada del negocio, etcétera. Bueno, ahí sí puede entrar el seguro de caución, pero lo va a vender una aseguradora, no una fianzadora. Y aquí sí no queda la diferencia, porque, repitiendo, las afianzadoras tienen obligación de garantizar su recuperación antes de otorgar la fianza, excepto en fianzas de fidelidad. Entonces, posiblemente una gran distribuidora del mercado diga: yo quiero que mis empleados estén protegidos, bueno, que yo esté protegido en cuanto a los desvíos que puedan hacer mis empleados, con una fianza de fidelidad o con un seguro de caución. Esa es la novedad. Pero repitiendo lo que ya dije hace un momento, Luis Manuel, la principal motivación de nuestra autoridad para este seguro de caución es en cuanto a los concursos que por ley tienen que efectuar todas las instancias gubernamentales, en cuanto a construcciones, en cuanto a adquisiciones, etcétera. La ley de adquisiciones, arrendamientos, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto nos lleva a la definición exacta, y la definición exacta, tanto en el artículo 151 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, como en el artículo 27, nueva fracción séptima, de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, nos indica, y quisiera me permitieras leerla para que no se me escape nada. Dice: el pago de una indemnización al asegurado a título de resarcimiento o penalidad por los daños patrimoniales sufridos dentro de los límites previstos en el contrato de seguro, al producirse las circunstancias acordadas en relación con el incumplimiento por el contratante del seguro de sus obligaciones legales o contractuales. Pero fíjate, un resarcimiento por un incumplimiento o una penalidad. Entonces ahí tenemos que irnos como abogados a ver que son dos cosas distintas. Claro. Mira, yo no cumplí ante ti este pago, y entonces alguien lo cumple, pero no es una penalidad, es un cumplimiento. A lo mejor se estableció
en caso de no cumplir, habrá esta penalidad. Entonces son dos cosas, ¿verdad? Entonces son dos cosas, pero el fondo es exactamente el mismo, y te repito, lo que yo leí del artículo 27, fracción 12 de la Ley de Instituciones de Seguros, es exacto al nuevo artículo 151 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. Perfecto. Una aseguradora se obliga a pagar una penalidad y una indemnización a la persona física o moral que se haya habido afectado por el incumplimiento de su obligación por parte de un tercero. Muy bien, muy bien. Pues, estimado auditorio, vamos a hacer una pausa para la identificación con nuestro canal. Aquí los esperamos en un momento. Gracias, bienvenidos de regreso a su programa Háblame Derecho, en donde estamos platicando sobre el seguro de caución con nuestro invitado de hoy, el licenciado Rafael Contreras. Rafael, quisiera que pudiéramos aterrizar un poco las ideas en términos muy prácticos. ¿Nos puedes poner un ejemplo? ¿Quién sería la persona que contrataría el seguro? La persona que tiene la obligación de cumplir con alguna circunstancia, alguna obligación, permíteme redundar, o bien la persona que estaría beneficiado. ¿Quién sería la persona a la que corresponde adquirir el seguro? Bueno, en este caso, el acreedor de la obligación a cargo de un tercero tramita el seguro y la ley le llama el contratante. El contratante. Vamos a pensar, por repetir lo del aspecto constitucional de la obligación de que las instituciones gubernamentales, sus adquisiciones, sus obras y sus servicios los hagan mediante concurso, que Petróleos Mexicanos, que Comisión de Electricidad, etcétera, celebra un contrato con una constructora determinada, la que obviamente adquiere determinadas obligaciones. La primera, utilizar adecuadamente el dinero que se le dé con anticipo, cumplir con la calidad de la obra, con los tiempos, con los plazos. En ese ejemplo, ¿quién toma el seguro? Pemex, siguiendo el ejemplo, no la constructora ICA o la... Toma, y entonces evidentemente la compañía de seguros pues se lo informa a la constructora de inmediato. Y le dice: oye, para que a ti te dieran el contrato, Pemex me pidió este seguro, yo lo otorgo siempre y cuando tú te comprometas a esto y aquello, y te comprometas a garantizarme a mí el resarcimiento que yo reciba como aseguradora una vez que haga el pago tenga que hacer correspondiente. Entonces, aquí hay una novedad. El instrumento de seguros que aparece en la ley sobre el contrato de seguro de siempre se llama póliza, y la póliza es única y es un original que puede tener sus copias, pero aquí permite, a partir del artículo 152 nuevo de la ley sobre el contrato de seguro, que se expidan certificados de póliza para que un certificado lo tenga, en este caso Pemex, y otro certificado lo tenga el obligado. La constructora. Y entonces existen tarifas al respecto. Las compañías de seguros y de fianzas no pueden cobrar lo que quieran, sino que sus primas están calculadas sobre bases científicas que tiene que llevar a cabo un actuario y que además las revisa, en este caso el regulador, que es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Se hace el cálculo. Oye, Rafael, perdóname que te interrumpa. ¿Cómo se fija el valor del seguro? La cantidad asegurada. Bueno, ¿cómo se fija? ¿Cuál es la obligación? Mi obligación es construir, como constructora, un edificio que tendrá un valor de 100 millones de pesos, o una planta industrial
Refinería Tremebunda 3.500 millones de pesos. Entonces, el incumplimiento pueden ser 100 millones de pesos, el incumplimiento pueden ser 3.500 millones de pesos. ¿Cuál es el riesgo que está tomando la aseguradora o la afianzadora y cómo se calcula el mismo? Y se calcula técnicamente, y aprovecho para hacer un comentario de los señores actuarios, que son matemáticos especializados en actuaría, que es actualizar los cálculos, y mira, prácticamente todos los directores técnicos de las aseguradoras son actuarios, sus cálculos son actuariales, así como todas las compañías deben tener en su contabilidad un auditor externo, las aseguradoras un actuario externo, y por si fuera poco, se llevan los cálculos a la comisión, y ahí existe una vicepresidencia de cálculos actuariales, o sea que hace una revisión de los cálculos hechos por cada una de las compañías de seguros, que además ya fueron revisados por sus actuarios externos, o sea, realmente es muy completo, ¿no? Entonces se calcula el riesgo. Mira, puede haber incumplimiento por varias situaciones, simplemente porque cínicamente no quiso cumplir el obligado. Pero puede ser que no cumplió porque cayó un rayo, porque hubo una explosión, o por una fuerza mayor. Entonces, todas esas probabilidades, como les señalan técnicamente, se estudian para hacer el cálculo de la prima. Acaba de aparecer en el periódico de ayer y antier que los riesgos en las refinerías de petróleos mexicanos fueron cubiertos por una compañía de seguros con una prima de 4,000 millones de no sé cuánto, o sea, son cantidades muy importantes, serias, ¿no? Entonces, se cumple la obligación, perdóname la redundancia, del obligado. Todos felices, y el seguro se cancela porque ya no tiene objeto, porque el seguro asegura, perdón la redundancia, un incumplimiento. Hubo cumplimiento, se cancela. No hubo cumplimiento, viene la reclamación a la aseguradora. Un cambio que se pretende en la redacción de la nueva ley es que no se tenga que hacer la reclamación vía judicial, sino que sea una reclamación, porque a las fianzas se les atravesó un poco ese problema de que en tanta reclamación judicial pues perdieron cierto mercado. Mira, es interesante señalar lo siguiente: hasta el 31 de diciembre de 1993 no se permitía un centavo de inversión extranjera en las instituciones financieras en México. Se abre al 10%, se abre al 30%, al 49%, y en 10 años totalmente. ¿Y cuál es el resultado? Que en 1990 teníamos 20 bancos y ahora tenemos 40. Teníamos 15 casas de bolsa y ahora tenemos 20. Teníamos 30 aseguradoras y ahora tenemos 105. O sea, hubo demasiada inversión. Y en cambio en afianzadoras de 25 bajaron a 15. Ahora, dentro de las afianzadoras, hay afianzadoras que pertenecen a un grupo financiero en que aparece una aseguradora, una hermana. Entonces, Seguros Atlas, Fianzas Atlas; Seguros Monterrey, Fianzas Monterrey; Seguros GNP, Crédito Afianzador, etcétera. Estas aseguradoras van a poder utilizar para protección del incumplimiento o la vía del seguro de caución o la vía de la fianza. Pero las aseguradoras que no están relacionadas con fianzas, pues entonces tienen que construirlo. Y para eso se le dice: y si tú eres aseguradora de caución autorizada por la Secretaría de Hacienda, también puedes ser afianzador, para darles esa facilidad y abrir más el mercado afianzador. Entonces, tenemos las fianzas de siempre, pero además esta fianza absoluta de cumplimiento que ya existía, pero que puede ser manejada también como seguro de caución, lo cual le va a dar al acreedor, repitiendo la expresión, del cumplimiento de la obligación aceptada en su favor por un tercero, una seguridad de protección. Oye,
Es decir, ahorita en las circunstancias actuales, después de este inicio de la vigencia de esta ley, ¿ya están las aseguradoras dispuestas o tienen que hacer una solicitud especial para que les autoricen Sí, mira, a trabajar en este ramo? momento no hay ninguna, pero tenemos escasos 38 días con la nueva ley o 33 días con la nueva ley, pero ya existen solicitudes en el plan de me quiero convertir en una nueva aseguradora de caución o quiero ampliar mis posibilidades como aseguradora a manejar caución. Pero te repito lo que dije hace un momento, así como si quieres dedicarte a crédito, a crédito a la vivienda y a garantía financiera, solamente te puedes dedicar a eso. Si te quieres dedicar a caución, solamente esto. Entonces no habría caución e incendio, caución y terremoto, no, nada más caución, con una ligera excepción que ya mencioné, seguro de caución o seguro de crédito. Entonces se espera que en el resto del año vaya a haber autorizaciones expresas, pero no las hay en este momento. Con toda seguridad los interesados están estudiando mercados, están viendo posibilidades, porque sí se abre la posibilidad de que el acreedor, repitiendo, de una obligación, el que va a recibir un beneficio contra el riesgo de que no lo reciba por incumplimiento del obligado, quede protegido y sí lo reciba a través del seguro. Ya después la aseguradora iniciará los trámites correspondientes para recuperar lo que pagó por parte del asegurado que no cumplió. Eso es. Oye, mencionas que ahorita se están haciendo estudios de mercado y todos estos análisis, pero seguramente esos estudios se hicieron previamente a poner en la ley la posibilidad de existir esto, ¿no? Digamos, el Ejecutivo no habría presentado una iniciativa de ley al Congreso instituyendo una figura como el seguro de caución si no hubiera tenido la factibilidad de que esto opere. ¿Qué podemos esperar? Y sobre todo pensando en las empresas, los constructores o las personas que van a ser, a fin de cuentas, los usuarios de este seguro. ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo Mira, se ve eso? Yo lo veo atractivo y lo veo interesante, y esa fue la finalidad de la autoridad. Efectivamente, en el diario oficial mencionado de 4 de abril de 2013 aparece la nueva ley y aparece la nueva figura en reformas a la ley sobre el contrato de seguro, a entrar en vigor 2 años después, como fue abril de 2015, pero no fue una sorpresa, ya conocíamos lo que venía en la ley, porque hay mucha comunicación entre el sector. Mira, existe la famosa AMIS, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que aglutina al 90 y tantos % de las aseguradoras, y hay 2 instituciones, que una con 6 agremiadas y otra con 8 agremiadas, que aglutinan a las compañías de fianzas, y en las 3 instituciones su comunicación con la autoridad reguladora, en este caso la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y desde luego la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es intensa, es constante. Y hay constantemente reuniones, y además en AMIS existe un equipo de directores, bueno, un comité de directores generales, de directores de finanzas, de directores de mercadotecnia, etcétera, y esos grupos especializados en el caso de la protección al afectado por un incumplimiento del obligado ante él, estuvieron viendo esto del seguro de caución. En España existe la figura muy clara y se la trajeron técnicamente, o sea, no fue una novedad. Entonces te puedo decir que existen mínimo 8 o 10 instituciones interesadas o en convertirse en nuevas aseguradoras para esta materia, o en ampliarse, para poder ofrecerle al público la protección de crédito que ya ofrecen, más la protección de la caución,
o bien la fianza más la protección del... Cuando están asociadas en un grupo financiero, una institución de fianzas y una institución de seguros. Y como te repito, son varias. Entonces, ahorita yo creo que estamos nadando en la novedad. Mira, te quiero decir que en 1993 apareció una novedad, ahora sí que novedad novedosa, perdón, el juego de palabras. Ahora ya no solo serán fiduciarias las instituciones de crédito, también aseguradoras, fianzas y casas de bolsa solo en su materia. Ajá. Bueno, te quiero decir que 3 años todo el mundo decía, pero ¿cómo? Oye, no es posible, una aseguradora va a ser al mismo tiempo fiduciaria. Ahorita, bueno, hasta te puedo hablar de una afianzadora que exclusivamente se dedica a los fideicomisos con mucho éxito, y te puedo hablar de casas de bolsa que manejan enormidad de productos bursátiles a través de fideicomisos. Entonces, ¿y por qué nos hizo en el 94? Bueno, estábamos con la novedad, se fue estudiando, se fue abriendo, ya pasaron 20 años. En el caso del seguro de caución, lo interesante que hizo la autoridad fue abrir la puerta. Y yo te aseguro que poco a poquito varias compañías y varios consorcios financieros se van a ir metiendo a esta posibilidad, y lo de siempre, sobre la marcha, como se hizo en el fideicomiso, se irán viendo la necesidad de ajustes. Pero estos 11 artículos, del 151 al 162 que ya mencioné, de la ley sobre el contrato de seguro, y estos 4 artículos del 25 al 29 de la ley de instituciones de seguros y de fianzas, ya nos marcan bien el camino que hay que seguir. Perfecto. Pues amigos, aquí tienen ustedes una exposición sobre toda esta nueva figura del seguro de caución que pronto estará en la práctica cotidiana, y hemos querido hacer este avance de presentar este tema. Incluso el licenciado Contreras es autor de algún artículo que pronto aparecerá en alguna publicación precisamente sobre este tema peculiar. Amigos, pues con esto queremos despedir el programa. Quiero agradecer a todos ustedes el favor de su atención, el cual seguimos suplicando para el futuro. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.